Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Programa número 12. ¿Educa el sistema educativo? En algún momento del debate que tuvimos hace unos meses sobre la educación privada frente a la pública, que por cierto, si no has escuchado puedes hacerlo ya mismo aquí en otraspoliticas.com, se planteaba la verdadera utilidad de la educación y se cuestionaba el sentido que tenía en la sociedad de hoy en día y en la del futuro, pero no pudimos profundizar en ello como nos hubiera gustado. Y en algún momento también del debate sobre las redes sociales y la tecnología, que por cierto, si no has escuchado puedes hacerlo ya mismo aquí en otraspoliticas.com, también se estableció fundamental el papel de la educación en el futuro. Hoy ha llegado el día de reflexionar sobre el presente y sobre todo el futuro de la educación, el día de preguntarnos qué fines debería perseguir el sistema educativo en una sociedad cambiante, en la que la mayoría de los empleos de dentro de 10 o 15 años no existen todavía. ¿Es la empleabilidad realmente el objetivo de este proceso? Hoy, además de contar con los habituales Manuel Bautista, hola Manolo. Hola. Enrique Sánchez, hola Enrique. Y Carlos Peiró. Hola, buenos días. Hola Carlos. Tenemos de nuevo a un invitado muy especial, Rafael Conde. Es sociólogo y profesor universitario, investigador en el desarrollo de tecnología para retos sociales y actualmente es el director del grado de Artes Digitales en la Universidad Camilo José Cela. Hola Rafa, ¿qué tal? Hola, buenos días y gracias por invitarme. Gracias por volver. ¿Cuál debe ser, Rafa, según tú, la meta del sistema educativo en el futuro? Y cuando respondas hemos terminado el programa porque ese es el tema de hoy. Hombre, es una pregunta muy amplia. Voy a decir algo que suena pero grullada, pero que estoy seguro que cuando empecemos a hablar se va a ver que no, que es una respuesta compleja. El objetivo del sistema educativo debe ser educar. Y la pregunta que yo pongo sobre la mesa es si el sistema educativo educa. Es decir, realmente el sistema educativo que estamos manejando, por lo menos en el mundo occidental en general, es un sistema que está pensado para educar a la gente o no. A mí me gusta decir, y luego profundizaré en esta idea para dejar a todo el mundo opinar sobre esta pregunta de si el sistema educativo educa, que muchas veces como profesor tengo la sensación de que el sistema educativo entrena más que educa. Es decir, que te está dando unas capacidades para hacer una serie de cosas, pero no te está dando la metacapacidad de desarrollar tú esas habilidades. Claro, ahí entraría la definición que cada uno tiene de qué es educar, ¿no? Bueno, es que antes cuando se hablaba de escuela o del lugar donde va uno a aprender, se hacía una distinción muy clara entre lo que era la instrucción y la educación. Se entendía que la educación no corría exclusivamente a cargo de la escuela. La escuela era, y el ministerio era el Ministerio de Instrucción Pública. Ahora eso se confunde. Dentro de la educación, el papel de la sociedad como educador se ha centralizado en algo que llamamos sistema educativo, que no es nada más que la instrumentalización que ha hecho cada estado de qué es lo que le tiene que transmitir a sus alumnos. Eso como primer matiz. Hombre, el tema no es solo entender no es empezar por definir qué es educar, sino con qué finalidad pretendemos que se eduque. Siempre se debate que hay dos grandes objetivos, que es por una parte preparar a la gente joven para que se integre bien en el mercado laboral, que tenga empleo y que gane mucho dinero, etcétera. En definitiva, orientar la educación hacia el mercado laboral. Si ese es el objetivo, preguntemos al mercado laboral, a las empresas, qué tipo de profesionales necesitan. Entonces ya decidiremos si tenemos que educar así, asá o cómo hay que hacerlo para obtener esos profesionales. Pero si el objetivo es, como también se dice muchas veces, elevar la formación de los ciudadanos, sobre todo en una democracia que se les da tanta responsabilidad como para elegir a los gobernantes, pero en una democracia desde el punto de vista político o desde el punto de vista humano en sus aspiraciones y en su búsqueda de la felicidad, es decir, tiene muchas variantes. En definitiva, si el objetivo es formar al ser humano,
está claro que entonces la orientación del sistema educativo tiene que ser otra. Si es un mix, una mezcla, o si cada persona, cada joven decide qué opción le interesa más, pues tiene diferentes esquemas, diferentes enfoques del modelo educativo. Pero yo creo que no es solo qué se entiende por educar, sino hacia dónde, con qué finalidad. A mí, mi punto de vista es que educar, que no solamente compete efectivamente a las escuelas, sino es un tema más amplio, es estructurar la mente. Estructurar la mente en edades en las cuales no existe esa estructuración, ¿no? Es verdad, según dicen los neurocientíficos, que hay una preestructura establecida en función de antecedentes, en función de características personales, en función incluso de la genética, pero que, según también establece los estudios de la epigenética, en función de lo que el entorno te vaya a demandar, en función de lo que el entorno digamos, condiciona por sus características a las personas que están en él, pues se establece unas prioridades, ¿no? Y claro, aquí las prioridades que estáis un poco mencionando, lo que hemos dicho, ¿no? El tema del mercado laboral, la empleabilidad, lo que le demandan las empresas. Yo creo que hay un previo, que es casi metaeducación, no se podría llamar, que es cómo queremos estructurar la mente de nuestros ciudadanos, especialmente los que son más sensibles a esa recepción, que son los niños o los jóvenes, y qué prioridades vamos a establecer en relación con esa estructuración mental, ¿no? A ese respecto, a mí no me cabe la menor duda que un individuo bien educado, entre comillas, es aquel cuyas potencialidades internas han sido más ampliamente desarrolladas, porque eso seguramente va a dar lugar a un individuo más capaz de afrontar los retos que puedan surgir en un futuro o lo que la sociedad pueda demandar. Es decir, un niño más desarrollado va a tener mucha más capacidad de resolver los desafíos que se puedan plantear. Yo no creo que el sistema educativo en general, porque estamos generalizando sin duda, y habrá excepciones que no son así, ¿no? Sin duda. No creo que yo creo que está en la disyuntiva de pasar de un modelo anterior, que era un modelo basado en la acumulación de datos y de conocimientos. Bueno, para que todos supiéramos, cuando se habla de Cristóbal Colón, a qué nos estamos refiriendo, a quién nos estamos refiriendo y lo que hizo. Estamos pasando de un modelo más memorístico, basado en las capacidades nésicas de los infantes, a un modelo en el cual yo creo que un poco a ciegas y un poco dando un poco palos de ciego, intentamos buscar el desarrollo de más capacidades. Y en el camino nos estamos encontrando con la utilización por parte, yo diría que de los poderes, también un poco genéricamente, de entender la educación como una forma de uniformización del ciudadano y una fórmula de control social. Y esto me parece de una pobreza importante. Bueno, yo creo que la educación siempre ha sido así, es decir, la educación es un invento de las sociedades para seguir manteniéndose, para perpetuarse. Entonces, cada educación lo que transmite, aparte de los conocimientos que necesita, los conocimientos técnicos o los conocimientos sobre el entorno o sobre los demás, también lo que hace es perpetuar una visión del mundo y unos valores. Eso es lo que persigue cualquier sistema educativo, es decir, sistematizar. No dudo mucho que cualquier Estado tenga como intención el máximo desarrollo de la persona con su sistema educativo. Eso dicen las leyes de educación, perdona. Bueno, claro, porque tienen que decir eso, y también dice que los ciudadanos son libres y una serie de cosas más, ¿no? Pero eso es lo que hay que decir
Porque no puedes decir la verdad, tienes que mentir sistemáticamente. Eso ya se da por entendido que no se lo cree nadie. Entonces, cuando estamos hablando de sistema educativo, yo creo que son palabras incompatibles. Es decir, sistema y educación, yo creo que son incompatibles. Ahora mismo entendemos por sistema educativo lo reglado, lo homologado por el Estado. Es decir, que hay que aprender y qué papelito te dan para demostrar que lo has aprendido, pero todo lo que está fuera del sistema educativo lo llaman educación no formal, aficiones, hobbies. Pero Enrique, tú cuando estás planteando eso, obviamente no estás pensando en las famosas asignaturas de matemáticas, física, química, biología. Sí, incluso. Quiero decir que hay una buena parte de los contenidos que te enseñan que claro que hay que sistematizar, que hay que transmitir, es decir, sí, pero vamos a ver, el sistema no solo te marca lo que hay que enseñar, sino cómo lo tienes que enseñar. Hay un montón de educación no reglada porque el título que te dan no es un título oficial por el que se pueden aprender esas mismas cosas de otra manera. Pongo el ejemplo del empleo. Antes seguiría siendo sistema. Claro, vamos a ver, sí, pero sería habiendo un sistema mucho más abierto. Sería un paso más hasta que dejemos de necesitar un sistema porque funcione por sí solo. Es decir, tú antes, la mayoría de los oficios o muchos oficios los aprendías pues porque te lo enseñaba tu padre, tu familia o como fuera, y no necesitabas un papelito, un certificado para poder trabajar. Ahora es que para la cosa más trivial hay una titulación y si no la tienes, no puedes trabajar. Pero vamos a ver, si yo me voy a ir a operar de una hernia... Ese es el ejemplo evidente. Claro que para eso tiene que haber un certificado, pero no tiene por qué ser el Estado el que lo dé. Puede haber organismos independientes, los mismos hospitales. O sea, de lo que estoy diciendo es que en este momento el sistema educativo está diseñado no para crecer, sino para perpetuar. Hombre, hay una parte en la que yo no estoy de acuerdo. Sí creo que hace falta un sistema porque necesitas una forma de enseñar, pero sí que estoy completamente de acuerdo en el tema de la certificación. Es decir, el papel como profesor, el papel es la pesadilla de cualquier profesor. El papel que tienes que conseguir, pero en tu relación con los alumnos, en tu relación con quien te evalúa a ti como profesor, etcétera. Por ejemplo, vamos a dar esto que es muy interesante. Y la primera pregunta del alumno es, ¿esto entra en el examen? Pues sí, hombre, a lo mejor entra, pero yo te lo quería enseñar desde la sinceridad de que creo que es algo que necesitas saber, ¿vale? Ya el hecho de que el alumno vaya a ser evaluado y haga falta ese papel limita mucho mi trabajo como profesor. El hecho de que efectivamente se necesita un papel para cualquier cosa. Y si yo mañana quiero cambiar el contenido de una asignatura, necesito certificarlo en un papel. Esa es la parte que yo calificaría como sistema de manera peyorativa, en la que estaría de acuerdo con el planteamiento. Es decir, ese sistema está pensado para perpetuar una burocracia educativa, por decirlo así. El sistema está pensado para perpetuarse él a sí mismo. Es decir, es más importante el sistema que todos los que están en él. Es decir, hay una cantidad de recursos que simplemente se emplean y de empleos que se emplean para autoalimentarse de la burocracia sin ir más lejos. Es decir, pero yo necesito un sistema que haga que cuando yo llegue a clase los alumnos me escuchen también. Es decir, hay una parte en la que yo tengo que interpretar la figura de profesor y ellos la figura de alumno. Se puede redefinir esta relación que no sea la antigua de que llega el profesor con su clase magistral, que es un petardo y todo eso. Pero sí necesito un mínimo sistema que cuando yo llego a clase se sienten y me escuchen. O sea, eso sí lo necesito. Lo que no creo que sea la mejor manera es que haya un papel donde se firma que efectivamente yo soy el profesor y el alumno se sienta y escucha, porque primero tampoco es tan eficaz y luego efectivamente es un sistema que se termina comiendo al sistema real. Es decir, el sistema burocrático se termina comiendo a lo que haces en clase. El papel que dice que he hecho yo en clase termina siendo más importante que lo que realmente he hecho. O sea que hay una parte que estoy de acuerdo que es la de eliminar ese sistema burocrático, pero sí necesito un sistema que me avale a mí como profesor. O sea que cuando yo planteo algo en clase, no significa que yo siempre tenga razón. Yo me puedo equivocar y un alumno puede tener razón en algún momento determinado, pero lo habitual es que si yo estoy de profesor y el de alumno,
Tiene que haber una distancia en la que diga, hombre, yo te cuento esto porque algo sé. Luego no lo sé todo, evidentemente. Y eso, si no tienes un sistema que te respalda en el sentido de que tú eres el profesor y lo vas a evaluar, es muy difícil de mantener, sobre todo en determinadas edades. En la universidad esto se puede cuestionar más, pero, por ejemplo, en una secundaria necesitas ese sistema que te respalde como profesor. Sobre todo cuando entrando en la edad primera impones también la educación obligatoria y los alumnos están ahí porque se lo imponen. Evidentemente, para obtener no solamente su presencia, sino su atención, su implicación en aprender, mejor o peor lo que le están enseñando, evidentemente tienes que dotar de una autoridad, de una capacidad de coacción al profesor. Pero en la universidad, donde se supone que cada cual entra voluntariamente, es verdad que existe el incentivo de que yo lo que busco es el título, yo quiero ser ingeniero y a mí si cada asignatura me la puedo aprobar así con facilidad, pues mejor que mejor. Es decir, al final se supone que el título te abre las puertas del mercado laboral, cosa que quizás ya cada vez es menos. Tú puedes ir con tu título flamante, pero lo que te van a pedir es una capacidad, unas aptitudes, unas experiencias. Sí, pero si el título no lo tienes, no te reciben, o sea que... Sí. Bueno, enlazando con lo de las tecnologías del último programa, en el mundo laboral de lo tecnológico cada vez es menos esa titulitis. Sí. O sea, ya Hombre, pero porque hay que demostrar que eres capaz de hacer tu trabajo. La tecnología, yo siempre lo he dicho, que tiene una ventaja sobre otras educaciones, y es que si tú me traes un producto tecnológico, tu examen final es un producto tecnológico y yo le doy al botón y no funciona, no hay discusión posible. No funciona y te suspendo. O funciona y te apruebo por muy mal que me caigas. O sea, hay una mayor objetividad. Si yo te pido en el examen que me reflexiones sobre la teoría de la burocracia de Weber, se te puede... O sea, hay múltiples interpretaciones. Ni siquiera lo que ha dicho el profesor tiene por qué ser la verdad absoluta. Y eso iba en relación a lo que decía antes. Está la titulitis del alumno, que es muy perniciosa, y está la titulitis del profesor. De ojo, cuidado, porque yo me suspendería toda esta clase, pero no puedo hacerlo, porque me genera un problema a mí mismo. Entonces este año voy a bajar los estándares. O cuidado, porque si esta persona la suspendo y se queja de una forma bien argumentada, me van a cuestionar algo en lo que yo creo que tengo razón. O sea, yo voy a poner un ejemplo mío muy, muy particular. Yo como alumno siempre he considerado los exámenes tipo test como el peor tipo de examen. Es un examen en el que yo no puedo explicar todo lo que sé. Pero como profesor es el examen que he terminado haciendo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Yo he tenido años que corregir 300 y 400 exámenes y luego tienes que revisar esos exámenes. Y mi sistema de examinación ha sido, chicos, este documento es donde está contenido lo que entra en el examen. Entre las respuestas al tipo test, la respuesta correcta está copiada y pegada literal del documento y así yo tengo la facilidad que tiene el de la tecnología. Es decir, o me has marcado la correcta o no me has marcado la correcta. Si tú me planteas a mí eso como pedagogo, pues no me parece lo mejor. Pero como profesor es la herramienta que he tenido que terminar utilizando, porque efectivamente luego hay un sistema que lo que va a venir no es a medir cuánto ha aprendido el alumno, sino mi porcentaje de aprobados, mi porcentaje de empleabilidad, reclamaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se hablaba de la titulitis, ojo que va en las dos direcciones. En la dirección del alumno que quiere el papel porque puede saber mucho, pero sin ese papel no le escuchan, aunque esto es verdad que en algunas áreas de la tecnología ahora se está cuestionando, y en la parte del profesor. ¿Usted por qué le ha dado el papel a esta persona? Y tú tienes que sacar ahí tus exámenes. Y ese examen es un tipo test y objetivamente está aprobado. No tienes que andar argumentando con un evaluador que te viene de fuera y que te empieza a decir si eso es adecuado o no es adecuado. Ya, pero lo que estás contando, sí, incluso en la universidad que pasa así, lo que estás contando es que el sistema educativo nunca va a generar algo nuevo. Es decir, se trata de constatar que reproduces lo establecido, pero no hay opción a la creatividad, y más en cualquier área, incluso la ciencia, o sea, las ciencias sociales. Es decir, no se puede opinar. La universidad es un sitio donde para generar conocimiento, no para formar ingenieros. O sea, eso es solo podía hacer una formación profesional exactamente igual, o sea, que no...
Claro, y luego, a ver, en las ciencias sociales hay un ejemplo muy sencillo. Es que el que luego es profesor también es evaluado. Que es donde está ese famoso sistema. Por ejemplo, en las ciencias sociales, libros de ciencias sociales que sean verdaderamente libros de cabecera, es decir, este libro te lo tienes que leer si quieres ser sociólogo, psicólogo, etcétera, cada vez hay menos. Y cada vez los que se leen son más antiguos. ¿Significa eso que la gente que hace hoy ciencias sociales no sabe hacerla? No. Significa que si una persona, como profesor, dedica su tiempo de investigación a escribir un libro, le va a servir de muy poco. Le va a servir de muy poco, porque si quiere acceder a ese puesto de... Esto es otro tema para sacar, el cómo se asciende en la escala en la universidad, ¿no? Acceder a ese puesto de trabajo estable de como profesor, le piden unas exigencias que es publicar una serie de artículos en revistas, determinadas revistas, no valen todas, tienen que tener determinado impacto, algunas de ellas tienen que ser internacionales, pues tú como profesor, si tienes que dedicar un esfuerzo, se lo vas a dedicar a esos artículos y no a escribir el libro que probablemente sería lo que tú mejor enseñarías a tus alumnos. Entonces, efectivamente, el sistema está montado de una manera donde la innovación es muy complicada. Dar un avance hacia adelante es muy complicado y que si tú mañana quieres cambiar la metodología de las clases, tampoco lo puedes hacer, porque te tienes que limitar a los estándares que luego van a ser evaluados. O sea, es la parte en la que yo decía que sí, que ese sistema hay que cargárselo completamente. O sea, yo necesito un sistema que me respalde como profesor, pero como profesor el sistema que tengo ahora detrás mío me impide ser un buen profesor, por decirlo así. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de educación de una manera muy amplia y estamos pasando de terrenos relacionados con la educación primaria obligatoria o la secundaria obligatoria, pasando a la universidad, y yo creo que son realidades formativas distintas, ¿no? Yo he hecho en falta, haciendo una perspectiva más general, he hecho en falta bastante, más allá de la cuestión terminológica de llamarle o no sistema, que puede ser al final una discusión casi semántica, yo os he hecho en falta una realidad que a mí me parece bastante esencial en toda acción educativa, ¿no? Que es la personalización, ¿no? Es decir, bueno, como hemos establecido que todos somos iguales, pasando por alto la obviedad de que nadie lo es, ¿no? Y ni está en la misma situación, ni está en la misma realidad evolutiva, ni en la misma, incluso casi diría, están en una fase vital similar por edad. En realidad esa fase va a decir poco de la singularidad del individuo. Yo sí que creo que se echan falta, por un lado, que se recoja en la práctica educativa diaria, se recoja ese aspecto de personalización, y que el profesor, sea cual sea su grado, adquiera la responsabilidad directa sobre lo que está enseñando. Esto de la responsabilidad se ha traducido excesivamente y de forma, yo creo que un poco viciada, en sistemas de carácter burocrático o en sistemas de control de calidad, ¿no? Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de la importancia que debería tener para un educador el hecho de que está teniendo un impacto, y cuanto más joven, más directo y de alguna manera más irreversible en eso que se llama alumno, que en realidad es un aprendiz, ¿no? Y este factor de ausencia de personalización me lleva a pensar, haciendo una interpretación determinada, en que casi está siendo más interesante que la acción de estructurar la mente de los aprendices, el factor de uniformización de ese individuo, ¿no? De cara, en base a cánones sociales de lo que es interesante o no es interesante, de lo que es útil o lo que no es útil, de lo que es adecuado y lo que es inadecuado. Y yo creo que eso de alguna manera, digamos, limita, cuando no condena, a que la singularidad del alumno no sea recogida. Y yo creo que muchos de los problemas que se producen en la enseñanza, en la interacción entre generación educadora y generación educada, tienen que ver con cada vez más constreñidos moldes en los cuales queremos que el alumno siga un curso
prefijado y determinado. A mí eso me parece que es una cierta condena a la pluralidad, a la diversidad, a la variedad. No tienen nada más que conceptos como el de fracaso escolar. Es decir, fracaso escolar respecto a la escuela que tú te has inventado. ¿Cómo puede fracasar alguien aprendiendo? Y bueno, esa uniformidad se le exige al profesor, ¿eh? O sea, y una cosa que suelo decir también, el que se dedica a la educación, hay excepciones, pero la mayoría es porque le gusta. Porque no es un trabajo ni que esté muy bien pagado, ni que sea muy tranquilo. Permíteme dudarlo. Permíteme, yo me he dedicado mucho tiempo a la educación y efectivamente, si te gusta mucho, pero también es una opción laboral como otra cualquiera. Por supuesto. Es decir, tú estudias, si eres historiador, pues ya te vale dedicarle muchas horas a estudiar y sacar una posición para ser profesor, porque pocas alternativas más tienes si te quieres dedicar a la historia. Claro, ahí entramos en cómo se recluta a los profesores, pero, por ejemplo, en los países donde se ha optado por un sistema educativo universitario donde te endeudas, como puede ser Estados Unidos, aunque creo que hay unas distancias sociológicas muy grandes, pero puede ser Reino Unido, donde también existe este sistema, luego se han encontrado una década después y 20 años después que sobre todo les falta gente de enfermería y de enseñanza. ¿Y por qué tiene que ir tanta gente de otros países allí a ser enfermero o maestro? Porque nadie estudia enfermería o magisterio para forrarse. Es decir, si tú tienes que pedir un crédito para ir a la universidad de 60.000 libras, te metes en una ingeniería o de economista o a derecho y a intentar luego a trabajar muchas horas en una consultora para devolver ese crédito. No te metes a estudiar magisterio. Entonces, realmente nadie se mete a magisterio para forrarse. Se puede meter porque efectivamente, como historiador, a lo mejor la única manera de seguir trabajando en historia es estar ahí. Pero la inmensa mayoría del que se mete en un aula y no lo abandona es porque se puede confiar en él como educador, al menos un mínimo. Y esa confianza no la hay y además se limita. O sea, el profesor que intenta innovar hoy tiene que vencer muchas resistencias, pero resistencias formales del propio sistema. Hay ahora mismo un profesor por ahí que había optado por poner 10 a todos los alumnos porque él defendía que lo importante era lo que habían aprendido y no la calificación final, y está a punto de ser, si no ha sido ya, suspendido de empleo y sueldo. O sea, hay una resistencia formal a eso, pero hay una resistencia informal en las propias familias, los propios padres, de oye, mi hijo le mando aquí para que aprenda esto, no para lo que usted le está enseñando, que vuelve conservador por excelencia al profesor. Es decir, el sistema uniformiza, pero es que uniformiza también a los profesores. De todas maneras, si cogemos perspectiva y hacemos un vuelo imaginario a evaluar el conjunto del sistema, así como en sectores industriales como puede ser el de fabricación de automóviles, pues se han producido procesos de análisis de todos los procedimientos internos, se llama reingeniería de procesos, que prácticamente evalúa el conjunto de todos los pasos que se dan para fabricar un coche. Sorprende si eso se hiciera con el sistema educativo. Llama la atención que un sistema al que le dedican unos 20 años, 18, 20, 22 años de su mejor juventud, y que le estamos inyectando un montón de recursos públicos, educación pública, profesores y tal. Dices, oiga, si contemplas que le estás invirtiendo 20 años y luego los resultados, la calidad, coste, beneficios, que sorprende. Decir, claro, es una tarea hacer ese hipotético esfuerzo de evaluación, pues sería inmenso, pero si se pudiera hacer en términos coste-beneficios, dirías, oiga, así a ojo de buen cubero le diría que le estamos metiendo un montón de esfuerzo, de recursos, y sobre todo los propios estudiantes, para unos resultados más bien magros. Y si el objetivo fuera convertir en grandes humanistas, en personas con unos recursos humanos, filosóficos, artísticos, o en personas con una capacidad de trabajo, una empleabilidad, con unas posibilidades de obtener trabajo magníficas, en los dos casos, yo le digo, vamos a acabar enfocándonos a esos dos resultados, pero usted va a tener que dedicar 20 años de su vida full time a esto. Esperas otro resultado. Sí, totalmente. Aquí hay una sensación de
que tenemos un sistema profundamente ineficiente. Será probablemente por una concurrencia de razones. Cómo están seleccionados los profesores, cómo están incentivados, la libertad que se les da, famosa libertad de cátedra, cómo se han diseñado los contenidos, serán muchas cosas. Bueno, pero desde luego 20 años para obtener estos resultados, dice, oiga usted, dedíquese a otra cosa, porque usted fabricar coches no me sirve. De todas maneras, Manolo, ineficiente hasta cierto punto. Es decir, ahora mismo es como todo. Es decir, el sistema público de educación está para garantizar una igualdad de oportunidades, etcétera. Pero la práctica, al final, es que quien triunfa en el sistema educativo es el que puede aguantar más tiempo. Es decir, la universidad igual. Sí. Es decir, es gratis hasta un cierto punto y a partir de ahí solo se puede acceder a determinado tipo de educación si te la puedes financiar. Le hace prepararse una oposición, le hace hacer 7 máster en el extranjero. Es decir, ¿ineficiente o simplemente es que el sistema educativo ya son conscientes de que para tener a la gente allí el mayor tiempo posible antes de que tengan que enfrentarse al mercado laboral que no les va a dar ninguna oportunidad? Es decir, está diseñado pues para que las élites obtengan los títulos correspondientes y para que los que a pesar de todas las dificultades sean unos genios, pincharlos capturarlos para que formen parte de las élites futuras. Vamos, yo creo que no lo sé hasta qué punto está fracasando. Hombre, si el tema es, siempre se habla del decidir entre formar personas o la empleabilidad, que yo creo que es una dicotomía falsa, porque gran parte de la formación de una persona es su vida laboral. Si formas mal a una persona para incorporarse al mercado de trabajo, por muchas buenas formaciones que le des en otros aspectos, le generas una frustración y le generas, ¿no? Es gente que tiene una formación elevadísima y trabaja en cosas muchísimo menos cualificadas. Eso genera frustraciones y genera problemas. Yo creo que es una falsa dicotomía. Pero bueno, por cogerla un momento prestada, yo siempre digo lo de la manta corta. O te centras en formar a la persona y te quedas con los pies fríos, o te centras en darle empleabilidad a la persona y te tapas los pies, pero se te sale la cabeza. Y efectivamente, estoy de acuerdo, las dos cosas no se hacen bien. Cuando nos centramos en la empleabilidad, es que es muy frustrante cuando tú trabajas en educación y la frase siempre es, bueno, pero tú no te preocupes que a trabajar vas a aprender cuando empieces a trabajar. Que claro, lo que te sale es decir, pues deja ya la universidad. ¿Para qué vienes aquí? Si lo importante es aprender a trabajar, pues no pierdas tiempo aquí. Métete ya a trabajar. Si mi padre empezó a trabajar a lo mejor con 14 años. O sea, métete ya a trabajar. Y si la cosa es aprender cosas que no vas a aprender en el trabajo, pero que necesitas para tu vida, porque además de trabajador, pues vas a ser padre o madre, vas a ser ciudadano, vas a ser persona, tampoco está funcionando muy bien. Porque cuando nos enfrentamos a grandes debates sociales, como puede ser la pandemia, nos encontramos con la facilidad que tienen determinadas teorías que no tienen nada de científico para difundirse no ya entre la población, sino en gente con estudios universitarios. Entonces, está perdiendo agua por todas partes. Está perdiendo agua por todas partes. Que sea intencionado o no, ya lo podemos debatir, pero efectivamente no está cumpliendo bien ninguna de las dos funciones. Y aquí no hablo de España, hablo en general. Porque este tema de la difusión o sea, yo puedo entender que hay una parte de la población a la que se le escapen determinados conceptos científicos, pero no puedo entender que haya gente con estudios universitarios que afirme ciertas cosas que se ve que se afirman. O lo que digo, el hecho de que tú tengas una persona 4 años en la universidad y cuando llega a la empresa no sabe hacer nada. Oiga, pues es que entonces, ¿qué hemos hecho aquí 4 años? Está perdiendo agua por todas partes. Y ese planteamiento es duro, pero hay que hacerlo y sobre todo desde dentro. Y luego también si nos remitimos no al periodo universitario, sino al periodo más crucialmente formativo a todos los niveles, a nivel de formación personal, interna, como puede ser la primaria o la secundaria obligatoria, también se observan ciertos déficits, no solamente de carácter más estructural y de proyección laboral, que son déficits en cuanto a la propia formación interna del individuo, ¿no? Efectivamente, siguiendo un poco el planteamiento que dice Enrique en relación con el fracaso escolar, es difícil digerir cómo edades en las cuales eres una auténtica esponja y prácticamente hay un instinto
esencial que te impulsa a aprender, cómo consigues en un recorrido corto, consigues una persona que adquiere ciertas fobias, ¿no? Directamente al hecho de aprender. Aquí está fallando algo como bastante básico, ¿no? En ese sentido, igual que hablaba de la personalización, la pérdida de ese sentido de la personalización en favor de una mayor uniformización hacia el sistema y hacia la sociedad, yo también creo que hay otro déficit cada vez más marcado y que se le presta una atención, yo diría, escasa, que es el desarrollo emocional, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones que han surgido en relación con la inteligencia emocional, pues ponen el acento, y algunas investigaciones lo subrayan, el acento de que cada vez tenemos individuos más, entre comillas, analfabetos emocionalmente, es decir, no saben que lo que están viviendo se llama una frustración y las consecuencias que tienen, no saben que lo que está sucediéndoles en sus relaciones tiene que ver con los celos o con la envidia, no saben, no solamente no saben cómo se llama, es que no saben qué hacer con eso, ¿no? Con lo cual estamos hablando de individuos bastante desconocedores de su propia realidad interna, ¿no? Yo a veces me planteo si esto de la socialización no está dificultando un proceso quizá más básico, que es el proceso de individuación, ¿no? Bueno, pues cada vez tienes más la sensación de que las nuevas generaciones están mejor adaptadas, entre comillas, pero están menos individualizadas, individuadas, ¿no? De tal forma que manejan mal una cosa que la educación debería plantearse como primer y esencial objetivo, que es enseñar a las personas a vivir, con lo que supone eso de saber pensar, con lo que supone eso de saber manejar sus emociones, de saber gestionar su vida personal, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, es que esto a lo mejor no es labor de la escuela. Pues tenemos un problema, porque cada vez los padres entienden que no es labor suya y la familia pues tiene serias dificultades para estructurar y alcanzar objetivos a este respecto, y la escuela no quiere saber nada un poco de todo esto porque se escapa del planteamiento más estrictamente académico de sus funciones. Y en toda esa discusión pues vamos teniendo generaciones que están pagando ese vacío, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los grandes problemas o contradicciones en las que está el sistema educativo es que, por una parte, con el afán loable, yo creo, de incorporar a toda la juventud al sistema educativo, pues claro, se manejan millones de personas y se concibe el sistema educativo para encauzar la educación de millones de alumnos. Pero por otra parte, pues claro, la educación lógica, como estamos aquí planteando, debería ser una educación muy individualizada y que además, a mí me ha gustado la frase que has expuesto al principio, Carlos, porque además era una de las, digamos, la reivindicación básica de los primeros liberales del siglo XVIII, que era ¿para qué la libertad? Pues para desarrollar y potenciar todos los talentos con los que cada uno ha nacido. Pero para eso tiene que apoyarse en una serie de instrumentos. Uno es la educación. Bueno, pues en esta contradicción de dar una educación muy individualizada, nos encontramos porque además dices, bueno, es que el sistema político busca la homogeneización. Relativamente. La eficacia del sistema económico busca tener cada vez más emprendedores, lo que antes y toda la vida se llamaba empresarios. Bueno, más emprendedores, más científicos, es decir, gente que desarrolla su capacidad de aventura, su capacidad de curiosidad, de riesgo, de interés, es decir, todo ese tipo de cosas se desarrollan en una educación muy individualizada, no en la seguridad de lo homogéneo. Por tanto, el éxito de nuestra economía, no hablemos ya de la política, una democracia no se debería concebir si no hay una capacidad de opinión. Para eso hablamos de libertad de opinión y libertad de pensamiento. Coño, ¿para qué queremos la libertad de opinión y de pensamiento si es para pensar lo mismo que todos los demás? Es completamente antagónico a la uniformización de pensamiento. Por tanto, la educación individualizada
es lo que claramente le interesaría al sistema, sobre todo en la economía, empresarios, cuanto más empresarios, más emprendedores, y sin embargo la educación, el sistema educativo que se diseña, porque probablemente es lo más fácil para encuadrar a millones de alumnos. Ahí tenemos un problema estructural. ¿Cómo organizar una educación individualizada que fomente, desarrolle los talentos, las capacidades de cada alumno, con una educación que tiene que atender a millones de ciudadanos, millones de jóvenes? Yo creo que ese es uno de los problemas que hay. Sí, y no es por falta de profesores, es decir, en este momento la ratio profesor-alumno en la educación obligatoria es un profesor por cada 8 o 10 alumnos. Esos son los libros, porque en la realidad... No, ¿por qué en la realidad no? Pues porque muchos de esos profesores están atrapados en lo que es la burocracia, comisión de servicios, una serie de cosas, porque hay profesores que tienen 30 alumnos y otro tiene 6 porque está en una zona con poca población, pero los números, es decir, el número de profesores de secundaria y el número de alumnos, si divides, si haces la división elemental, sale de 1 a 10. Eso da de sobra para una educación individualizada. Hombre, las ratios, yo siempre digo también eso, que hablamos mucho de educación, pero que a lo mejor simplemente con trabajar las ratios arreglábamos el 80% de los problemas, ¿no? Pero volviendo un momento a lo que se ha comentado antes, que me parece muy interesante, porque me he referido hasta ahora más a universidad, que es donde trabajo, pero como persona que trabaja en el sistema educativo, sí que hay una reflexión que ha salido que me parece interesante, que es ha salido varias veces, que es la educación pública existe para garantizar la igualdad de oportunidades. Y luego ha salido el tema de delegar en el colegio la educación personal, o el colegio en la secundaria, la educación más personal del individuo, o meternos en la parte laboral. A ver, es un debate que he tenido con bastante gente que trabaja en educación, que te defiende. No, yo, como os he dicho antes, el niño o el adolescente viene aquí a que yo le enseñe mi materia y yo le puedo enseñar también valores, pero donde se aprenden los valores estructurales es en casa, ¿vale? Eso es un planteamiento muy extendido entre los educadores y que yo no comparto para nada. No lo comparto para nada por un motivo muy sencillo. Si la educación pública existe para garantizar, vamos a llamarla obligatoria, la educación obligatoria, ya sea pública o no, ¿no? La que tú tienes que hacer por narices, existe para garantizar la igualdad de oportunidades, existe precisamente para el que no viene educado de casa. Es decir, si tú como profesor solo vas a dedicarte a darle biología al que viene educado de casa, no estás haciendo igualdad de oportunidades, porque el que no viene educado de casa no va a poder nunca igualarse, ni en conocimientos de biología ni en ningún otro. Por lo tanto, para mí, la parte obligatoria de la educación se debe centrar al 80% de sus esfuerzos en lo que hoy por hoy se cuestiona si se debe centrar. Se debe centrar en formar a la persona. Porque el que no tiene el apoyo necesario en su casa, porque sus padres no se lo pueden dar o por lo que sea, solo tiene a la escuela. Solo tiene a la escuela y mucho más en la secundaria, donde los problemas se multiplican. Luego ya, si quieres, en la universidad empezamos a hablar, nosotros, los que trabajamos en la universidad, de empleabilidad o de lo que tú quieras, igual que se puede hablar en la FP, pero yo creo que en la educación obligatoria la clave es esa. O sea, el sistema educativo debe existir para que el que tiene unos padres que se sientan contigo a hacer los deberes y tienen estudios universitarios y te llevan a museos y te llevan al cine, esté en igualdad de oportunidades con el que tiene unos padres que no le atienden por lo que sea, porque no puedan, porque no quieran o porque no tienen la capacidad, porque si no perdemos la perspectiva de para qué estamos educando a la gente. Sí, en realidad pues estamos en una disyuntiva social en la que la decadencia de los sistemas familiares están provocando una situación no desde una perspectiva de clase, que sería una visión, si queremos, más marxista, sino desde una perspectiva de clase media, que hay una situación familiar, los sistemas familiares empiezan a generar, empiezan a observarse signos de cierta desestructuración, ¿no? O de falta de estructuración, o de una estructuración no suficiente, ¿no? Y esa falta de estructuración yo creo que está llevando a cada vez más individuos a la escuela en situaciones
de cierta precariedad personal, no cierta precariedad de conocimiento, sino personal, ¿no? Y esto es un problema que alcanza unos niveles colectivos bastante considerables y que no se está recogiendo, ¿no? Y yo no entiendo muy bien cómo las instituciones que se dedican, los ministerios, las direcciones generales que se dedican un poco a estudiar o a hacer avanzar los planteamientos en la escuela, los educativos y los pedagógicos, pues no están haciendo suficiente, entiendo yo, para armonizar estas dificultades, ¿no? Y esto a mí me parece que es un tema que ya hay más de una generación en la cual se está viendo ahogado por esta realidad, ¿no? Vuelvo al planteamiento inicial. Eso pasa porque es un sistema demasiado grande. Es decir, hay mucha gente que vive de la educación que no ha pisado un aula en su vida. Y hay mucho opinador en este tema que... Es decir, se puede hablar, por poner un ejemplo, el de la integración escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales. Es decir, todo el mundo tiene necesidades educativas especiales. Pues no. Se pone sobre el papel, se opina, se hacen grandes tesis, pero luego lo que es el problema de base, y es que hay unos mínimos que todo el mundo tiene que alcanzar, sea como sea, ese no se soluciona. Es decir, tienes integración social en un sistema competitivo, eso no es posible, y como eso tantísimos ejemplos. Es decir, no está abierto el sistema educativo a que todo aquel que tiene algo que enseñar lo pueda hacer, y todo aquel que le quiere ir a escuchar le puede ir a escuchar, sea útil o no sea útil. Claro, yo creo que hay efectivamente la contradicción entre una sociedad o un sistema competitivo y una realidad o un objetivo de integración se da de bruces, ¿no? Claro, pero si algo creo que debería garantizarse, sería, incluso en la universidad, que puesto que vas a salir a un mundo competitivo, laboral, económico, etcétera, etcétera, pues que esas etapas, en vez de servir a un sistema competitivo, estén protegidos del sistema competitivo. No lo digo para crear gente no competente, lo digo para que los criterios en los cuales se establece el mundo económico, que son criterios de eficacia, son criterios de competitividad, que son criterios de rendimiento, etcétera, etcétera, y por tanto están mucho más marcados por un sentido utilitarista, mientras está siendo formado, no suceda esto, ¿no? Incluso en la universidad, el sentido de cátedra, el sentido de catedrático, es un sitio en el cual tú vas a escuchar al sabio, tú vas a escuchar al que sabe, no vas a escuchar al que te va a dar las herramientas para que tú luego puedas trabajar y ganar más dinero, estar en la empresa más puntera, etcétera, etcétera. No está dedicada al éxito, está dedicada al pensamiento. Y desde el pensamiento y desde las mayores capacidades y cualidades pensantes, vas a ser teóricamente más capaz luego de enfrentarte a ese mundo laboral, donde hay otras claves que son claves de resistencia, claves de resiliencia, claves de capacidad de colaboración o de cooperación o trabajo en equipo. Esta es un poco la disyuntiva en la que estamos sistemáticamente cayendo. Y los primeros más protagonistas de esta forma de acción son los propios padres, ¿no? Que ya están, y esto es uno de los efectos de la selectividad a largo plazo que ha producido, estamos empezando a preparar a los niños para un mercado laboral futuro, supuesto, que además luego no se cumple casi nunca, y tiene pinta de que en el futuro se cumpla menos. Lo estamos preparando para una realidad de competición con el de al lado. Hombre, vamos a ver, no sé para qué me interesa un niño que sepa decir los colores y los números en inglés si no sabe que lo que está sintiendo se llama de una manera y se trata de una manera, ¿no? Ni me parece que eso pueda ser consentido tan fácilmente, ¿no? Lo que pasa es que
Claro, tenemos el problema, hay que acotar algo los temas de debate, porque si no, pues claro, nos dispersamos. Pero es cierto que cuando planteamos los problemas del sistema educativo, pues lo hacemos o nos vamos a quedar cojos si lo descontextualizamos. Y es que el sistema educativo forma parte de un sistema global de convivencia. Nosotros decimos, oiga, acaba de plantear Carlos, y en fin, se ha repetido varias veces este rato, es casi, se da de bofetadas con la educación, con crear un ambiente donde los chavales o los más mayores se sientan incentivados a aprender, el que ese aprendizaje se produzca marcado por la competitividad. Sí, tú aprende lo que te apetezca, ven a escuchar al profesor sabio, pero aquí hay un examen, aprueban algunos, suspenden otros, luego además esto va a derivar a un mundo competitivo. Es decir, en definitiva, decimos, es anti-educativo el introducir el virus de la competitividad. Pero oiga, es que vivimos en un mundo, en una sociedad donde la economía, esa que llamamos capitalista o de mercado, de libre mercado, es muy competitiva. Entonces, no vivimos en una economía donde no haya competitividad. La economía es muy competitiva. Entonces, tampoco sé si tiene sentido plantearse la educación como una especie de burbuja de, digamos, de interés por cultivar tus conocimientos, tus intereses, y luego se termina la burbuja, se termina la edad y te das de bruces con una economía, con un mercado que es terriblemente competitivo. Entonces, queremos cambiar la educación sin cambiar la sociedad. No tiene sentido, no es posible. ¿Es posible un modelo económico distinto del que tenemos que se base en algo diferente a la competitividad? Sería buenísimo, pero no hay síntomas de que vayamos por ahí. Sería buenísimo porque la competitividad es lo que alimenta envidias, lo que alimenta cuánto del deseo de igualdad no se basa en lo que incentiva la competitividad. Y sería buenísimo tener una sociedad que en lo económico siga creciendo, siga repartiendo a todo el mundo, pero sin basarse en la competitividad. Si eso no lo cambiamos, pensar que la educación se puede dar sin competitividad es imposible. Perdóname como réplica. Bueno, esto ya lo planteaba Freud en El malestar de la cultura respecto a lo que él llamaba el principio de realidad, ¿no? Es decir, no puedes estar en ausencia de lo que es la realidad tal y como la entendemos la mayoría de los mortales. Bueno, esto lo planteaba Freud a principios del siglo XX. Las investigaciones lo que han demostrado, desde un punto de vista neurocientífico, lo que han demostrado es que el mayor enemigo del aprendizaje es el estrés. Y que el mayor amigo del aprendizaje es la motivación. Estoy de acuerdo. Entonces, si el estrés típico de un sistema económico basado en la competitividad, en el éxito, en el logro, en el mejor, el más capaz en cuanto a rendimiento, etcétera, etcétera, lo estamos empapando en un sistema, en una forma de hacer cada vez más, en edades más tempranas. Coño, pues en vez de poner, como se ha demostrado sus beneficios, a una embarazada a escuchar la música de Mozart para que el niño se sienta, porque se transmite y el niño está en una situación de bienestar mayor, coño, pues pongamos cintas con el curso de idiomas, ¿no? Y que ya el niño vaya escuchando, en vez de la armonía musical, vaya escuchando las palabras con las que va a tener que defenderse 30 años después en un mercado laboral.
esta es un poco, disculpa lo estrafalario del ejemplo, pero esto yo lo que creo que la disyuntiva en la que estamos y que además, insisto, son los propios padres los primeros que se dedican a crear ese estrés en el chaval, ¿no? Hace no mucho, mi nieto que tiene 7 años venía a casa diciendo que igual repetía curso y que iba a suspender y no sé qué, no sé cuántos, todavía con un disgusto relativo, porque no sabía muy bien en qué consistía, pero sí en términos de, ostras, tengo un problema, ¿no? Bueno, pues si eso se considera un problema, estamos apañados con 7 años, ¿no? Sí, no, solo aclarar dos cosas como las veo yo. A ver, no olvidemos que vivimos en una sociedad de mercado, no en una sociedad con mercado, que es donde vivíamos hace tiempo. Y vivimos en una sociedad de mercado, quiere decir que el mercado lo regula todo. No regula solamente la economía, como pasaba antes. Entonces el mercado se mete en todo. Y se mete en la educación, y se mete en los hogares, y tienes a los padres contestando correos a las 8 de la tarde en lugar de estar tranquilamente con sus hijos haciendo cosas. Y eso genera problemas que la escuela por sí misma no va a resolver. Que evidentemente hay que plantear hay que plantear un cambio más radical. Pero yendo a lo de la competitividad, cuidado, porque es que este discurso yo lo escucho mucho también, de no, es que digo, dentro del sistema educativo y la universidad, no, pero es que luego hay que salir a competir, no puedes estar en una burbuja, pero si es que tampoco les enseñamos a competir. O sea, a ver, claro, ahora mismo las profesiones, una gran parte de las profesiones que más éxito tienen en la competencia del mercado no pasan por la escuela. Un deportista de éxito, un cantante, no pasan por la escuela. Y para lo que te prepara la escuela es para competir en la escuela. Y eso te prepara muy bien para ser profesor universitario. Pero no te prepara muy bien para un montón de cosas que luego tienes que hacer. O sea, te prepara muy bien para ser profesor universitario, para ser opositor o para algún trabajo concreto. Pero tampoco te está preparando. O sea, estás metido en un sistema competitivo que efectivamente te genera un estrés, porque lo de la selectividad es algo que yo creo que alguien ya tiene que levantar la mano y cargárselo de una vez. Un estrés con 17 años de superar una selectividad porque si ese día haces mal el examen has destrozado tu vida. O sea, es una cosa inconcebible que ningún adulto dejaría que le hicieran. Los chavales dejan que se lo hagamos porque tienen 17 años. Darwinismo pedagógico. Claro, o sea, pero que eso... Y es un estrés, pero que tampoco te prepara la vida, que la vida tampoco luego es hacer 2 exámenes de lo que has estado estudiando. O sea, que cuando hablamos de que hay que preparar a la gente para un mundo de competencia, no es tampoco para lo que les estamos preparando. Rafael, yo creo que es muy acertado y yo subrayaría lo que planteas de que efectivamente el mercado es competitivo, pero habría que ver qué exactamente, qué tipo de competitividad es la que exige el mercado, porque a lo mejor se está imponiendo en el sistema educativo otra competitividad que no la exige el mercado y que machaca innecesariamente a la juventud. Sí, sí. Que primero hay que plantearse si tenemos que ir hacia la competitividad del mercado, pero si asumimos que eso todavía no tenemos la capacidad de cambiarlo, por lo menos preparar para lo que se está pidiendo. Sí, sí. Claro. Para ya los últimos remates, en respuestas cortas, no sé si me gustaría escuchar alguna propuesta concreta dentro de esta, o sea, sin tener que cambiar la sociedad, como decía Manolo antes, alguna propuesta dentro de este sistema que podamos ir dando pasitos. Hablaba Rafa de reestructurar la primaria y la secundaria o de difuminar un poco la frontera entre la formación profesional y la universidad. Y me gustaría preguntarte, porque lo has dicho varias veces, pero no has aclarado en qué cambiarías la manera de seleccionar a los profesores. Que lo has dicho varias veces, pero no ha quedado muy claro. Es que yo creo que esa sería una de las claves. Es la manera de cambiar, bueno, yo cambiaría la manera de reclutar funcionarios en general. Pero concretamente en educación, de reclutar profesores, tanto en la parte pública como en la privada. Si tú... por poner un ejemplo, vamos a ver, yo era muy futbolero antes, ahora no lo soy tanto, pero se me ha quedado ese defecto del tiempo. Si tú quieres un entrenador de fútbol en un equipo, tú sabes que tienes que tener una persona que puede jugar muy bien al fútbol, pero ser un pésimo entrenador. Y al mismo tiempo puedes tener gente que no sea un gran jugador y sea un buen entrenador. Y más o menos sabes diferenciar esas dos cosas. Y hoy por hoy, como está montado el sistema educativo, es que se reclutan profesores
que son muy buenos para superar la prueba de selección para ser profesor, pero eso no significa que vayan a ser buenos profesores, ¿vale? Y esa crítica la hago a todos los niveles, desde el hecho de tener que superar una oposición para ser maestro, para ser profesor de secundaria, como el hecho de ser profesor universitario porque tienes una serie de publicaciones científicas de impacto. Bueno, pues oiga, usted puede tener una serie de publicaciones científicas de impacto y no tener ni idea de enseñar eso. O no tener ni idea, además, es que si usted se dedica a tiempo completo a hacer publicaciones científicas de impacto, la mayoría de sus alumnos no va a ser científico. No va a hacer publicaciones científicas de impacto, se va a dedicar a otras cosas de las que usted no tiene ni idea. Entonces me parece clave primero replantear quién entra en el aula a enseñar. Yo, por ejemplo, tengo medidas que a lo mejor son muy extremas, pero yo creo que para poder hacer una oposición a profesor, ya sea por lo menos de secundaria, porque bueno, en primaria creo que puede ser otro tema, pero por lo menos de secundaria se te debería exigir tener ya una vida laboral. Es decir, si usted quiere presentarse en una oposición de secundaria, presénteme que ha trabajado ya X años, para que sepa usted lo que es ir a trabajar, enfrentarse a una entrevista de trabajo, perder un empleo, ser despedido, y todo ese tipo de cosas que son las que van a vivir tus alumnos. No puede ser que acabes la carrera de, como decíamos antes, de historia, te hagas la oposición y seas profesor de historia. Y ya está, y no tienes otra experiencia vital que aprobar una oposición. Eso no puede pasar. Y en el caso de los profesores universitarios también. Es decir, oiga, ¿usted qué ha hecho en su terreno aparte de escribir artículos? Eso sería lo primero. Y luego lo segundo es que creo que la reflexión, cuando se habla de sistema educativo, hay que hablar con los profesores. O sea, que no se deduzca de lo primero que he dicho, de cambiar la forma de reclutar, que considero que todos los profesores estamos fatal, no. O sea, hay que cambiar la forma en que se recluta, pero al final el que más sabe de educación es el que está todo el día ahí. Y cuando yo veo debates sobre ley educativa o sobre cosas que hay que hacer, hay mucho político, hay mucha organización civil, hay mucho padre, pero la chicha de los maestros y los profesores, ¿dónde está en ese debate? O sea, casi todas las reformas legales que se hacen de educación consisten en cómo vamos, lo que decía antes, a controlar el trabajo del profesor para que el profesor lo haga bien. Oiga, pregúntele un poco al profesor qué necesita o cómo tiene que hacer las cosas o déjeles que hagan por lo menos una propuesta y luego veremos si se puede hacer, pero no se puede estar construyendo un sistema educativo sin contar con quien luego lo va a desplegar, que es lo que se hace permanentemente. La próxima ley de educación estaría muy bien que estuviera redactada en gran parte por los propios profesores. Porque claro, de lo que se redacta en la ley a lo que luego se puede hacer en la realidad y a los malabarismos que tiene que hacer el profesor para en un papel justificar que con lo que ha hecho se parece a lo que la ley le exige y luego el tiempo que dedicas a eso es una pérdida de recursos que yo creo que es por donde se escapan las energías que hace que sea luego efectivamente muy ineficiente. Que cuando valoremos cuál es el resultado final, pues ni estamos formando personas íntegras, humanistas y con conocimiento de cultura científica como para actuar como ciudadanos, ni luego resulta que saben meterse en el mercado laboral de manera eficiente porque el profesor el tiempo que tenía que estar dedicando a eso lo ha estado dedicando a justificar su propio trabajo. Perfecto. Si alguien quiere hacer algún último comentario. Yo simplemente a efectos, si queremos, divulgativos, y siguiendo un poco el planteamiento del inicio de la conversación sobre el sistema, ¿no? Esto que conocemos como el sistema, les invitaría a conocer el experimento que hace un psicólogo social en Estados Unidos, que es Rosenhan, sobre lo que hizo en relación con el diagnóstico psiquiátrico, ¿no? El que esté interesado que lo investigue porque es muy revelador. Como conclusión, para no perdernos más tiempo, todo sistema que se crea va a estar claramente condenado a todas las personas que forman parte del sistema a justificarse. Luego, si creamos un sistema, cuidado, porque ese sistema va a estar luchando denodadamente por justificar la permanencia del sistema. Esto es el enemigo último de cualquier transformación. Lo que quise decir al principio, tú lo has dicho muchísimo, muchísimo mejor. Yo por eso soy psicólogo.
Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Manolo. Gracias. Y Enrique. Gracias. Y gracias por venir, Rafael Conde. Esperemos volver a cruzar nuestros caminos por aquí. Pues en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, nos vemos en otraspolíticas.com y nos escuchamos en iVoox y en Spotify. Suscríbete, deja tus comentarios o tus preguntas y ayúdanos compartiendo en tus redes sociales. Hasta la próxima.